A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Pues Padre, que este mensaje penetre al corazón de todos los que estamos aquí y que trascienda en las redes sociales, que todos aquellos que estén escuchando, que estén atentos viendo este mensaje, Señor, este mensaje les edifique, les fortalezca, les llene de fe, y todo esto, mi Dios, te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: amén. Pues, mire, ayer por segunda ocasión estaba yo viendo una película. Y es que yo no sé si de repente le ha pasado que ve una película, un programa, y esa película o ese programa le causa cierto impacto. Hace algunos años, no recuerdo si fue como por el 2017 o algo así, vi una película en el cine y me impactó tanto y me llamó tanto la atención que, bueno, por mucho tiempo estuve esperando en algunas de las plataformas volver a verla, pero no estaba. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que ayer mismo vi que en una de las plataformas está ya la película. La película se llama El Gran Showman, El Gran Showman. Y me llamó mucho la atención y ayer la volví a ver. Y bueno, El Gran Showman trata acerca de la vida de un hombre que se llama P.T. Barnum. P.T. Barnum, pues es un hombre que nació en una familia muy humilde, siendo un niño se queda prácticamente huérfano y bueno, pues de la nada él empieza soñando muchas cosas. Finalmente un día logra comprar, ya más grande, logra comprar un teatro. Y bueno, cuando compra ese teatro, con un dinero que le financió el banco, cuando logra comprar ese teatro, él comienza queriendo hacer una exhibición como un museo, y en el museo, bueno, pues había animales disecados y más, pero no funcionó. Y una de sus niñas muy pequeñas le dice: papi, yo creo que tienes que presentar algo que sea vivo, todo lo que está ahí está muerto. Y eso le prendió el foco y dijo: caray, sí. Y entonces buscó gente que tuviese pues ciertas cualidades o que fuera muy diferente a la gente normal. Y fue así como él montó un show con gente diferente a las personas normales, ¿no? Entonces, fue un crítico de la prensa y empezó a sacar en el periódico notas que a muchos nos hubiera pegado. Y empezó a decir que era una farsa, que no eran artistas y que lo que él presentaba no era otra cosa más que un circo barato. Entonces me llamó la atención que cuando P.T. Barnum ve esa crítica en el periódico, en vez de que esa crítica le pudiera causar pues dolor, lo pudiera deprimir, se pudiera enojar, él usó ese comentario a su favor y dijo: un circo, se oye bien. Y entonces, en vez de show, le puso el circo de Barnum. El circo de Barnum. Ya no era solamente un show, ahora era
era un circo. Y me llama la atención que muchas cosas que vivió este hombre, que a muchos nos hubiera golpeado, él todo eso lo usó a su favor. Y lo más sorprendente está al final de la película. Al final de la película resulta que el teatro se le quema, y cuando se quema el teatro, pues él se vio perdido. Dijo, caray, pues todo lo que había hecho estaba ahí. Sin embargo, los artistas lo buscan al final, y él, en medio de una situación donde se sentía triste, ellos dicen, pero el circo no puede parar. Le dicen los artistas, nuestros padres nos ocultaban porque se avergonzaban de nosotros, la sociedad no nos podía ver porque somos diferentes, pero tú nos diste una nueva oportunidad. El circo es nuestra casa, es nuestro mundo, y queremos apoyarte. Y entonces un socio que él tenía dice que todas las ganancias él las iba guardando, y entonces dice, bueno, pues todo lo que yo gané lo guardé, y pues ahora lo quiero volver a poner para volver a empezar. Y luego ese nuevo socio le dice, el detalle es que ¿dónde encontraremos otro edificio para comenzar? Y mire lo que P.T. Barnum rápido pensó. Dijo, bueno, no necesitamos comprar otro edificio, porque en esta ciudad comprar un edificio sería muy caro. Dice, compraré entonces unos terrenos muy cerca del muelle que son baratos, y ahí pondremos una carpa, y bajo la carpa daremos el espectáculo. Y hasta el día de hoy conocemos al circo bajo una carpa. Y yo no sé si puede usted empezar a entender el mensaje, pero cómo en un momento difícil, en vez de que esa dificultad lo llevara a abandonar un sueño, a abandonar su vida, él se reinventó. Y esa manera de reinventarse hasta el día de hoy, usted y yo la conocemos. Y precisamente este mensaje se llama reinventarse. Porque hoy Dios nos quiere hablar y nos hace un llamado a que como iglesia usemos esos momentos de dificultad para reinventarnos. ¿Sabe? Algo en lo que he estado meditando es que sí, muchas cosas que usted y yo vivimos, Dios las provoca por alguna razón, con un propósito. Pero muchas otras cosas que pasamos no tienen nada que ver con Dios. Muchas veces nuestras malas decisiones nos han metido en momentos difíciles, pero Dios puede usar esos momentos difíciles para usarlos a nuestro favor. Y creo que así fue tal cual como le sucedió a este hombre, P.T. Barnum. Dios usó esa dificultad a su favor. Y eso es lo que hoy usted y yo tenemos que entender. Hoy usted y yo tenemos que salir de este lugar con esa seguridad de que aun y cuando hemos sido nosotros los que nos hemos metido por nuestras malas decisiones en dificultades, Dios puede usar esa dificultad a nuestro favor. ¿Alguien dice amén? Amén. Mire, acompáñenme a la segunda carta que Pablo escribió a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Y bueno, vemos en el contexto que el apóstol Pablo se está refiriendo a la gloria de Dios, al poder de Dios. Y mire lo que dice en el versículo 7. Pero tenemos este tesoro. Y este tesoro, bueno, se refiere al evangelio. El tesoro se refiere a la gloria, al poder de Dios. Y dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Y aquí cuando la Biblia se refiere a vasos de barro, se refiere a nosotros. Dios nos compara con vasos de barro. Y es que el vaso de barro es frágil,
Y es la importancia de que usted y yo, mire, usted y yo en las manos de Dios somos así, frágiles. El detalle es que muchas veces nosotros nos hemos querido sentir tan fuertes, y ahorita verá por qué es que Dios quiere que seamos como vasos de barro en Él. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué nos está diciendo Dios a través de este versículo? Imagínese que todo lo que usted se proponga, que todo lo que usted haga, le salga siempre sumamente bien. Si todo fuera así, entonces ¿cuándo le daré la gloria a Dios? Es más, mucha gente ni siquiera busca a Dios cuando todo está bien. Bueno, es que, esta casa yo la hice porque trabajé mucho, me esforcé bastante. No, bueno, es que yo tengo muchos clientes porque pues yo soy muy bueno, yo estudié esto, yo el otro. Y sabe, aquí Dios nos dice que nosotros somos como vasos de barro, nosotros debemos de ser frágiles delante de Él para que la excelencia del poder se la demos siempre a Él y que no sea de nosotros. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros de alguna manera nos mostramos delante de Dios tal cual somos? ¿Sabe? Hay personas que se ponen una máscara de yo soy fuerte, no necesito de nadie, a mí nadie me va a enseñar. Y cuando nosotros andamos así por la vida, y sobre todo cuando estamos así delante de Dios, ¿en qué momento le damos lugar para que Él trabaje en nosotros? Nunca. ¿Sabe? Conozco personas que son violentas y que si de pronto alguien no los mira con buenos ojos, ellos ya rápido están queriendo golpear a alguien. Pero cuando vemos el trasfondo de esas personas, son personas que vivieron una infancia donde vivieron violencia, donde ellos fueron violentados. Entonces cuando ellos crecen, como no quieren que ya nadie más les haga daño, ellos antes de que alguien se acerque a querer hacerles daño, ellos primero hacen daño. Ellos dicen, prefiero yo pegar primero antes de que me peguen a mí. Pero no es porque sean muy fuertes, es porque son tan débiles y tienen ese temor de que ya nadie quiere que les haga daño. Personas que dicen, no, yo no creo en el amor. ¿Cómo es que me voy a enamorar? No, creo que eso no es bueno, yo estoy mejor así. ¿Saben? No hay nadie que realmente al final disfrute estando solo. Lo disfrutará por un tiempo, pero no toda la vida. No toda la vida. Y cuando alguien usa ese mecanismo de defensa, cuando alguien dice, no, yo no vuelvo a entregarle mi corazón a nadie, es porque en algún momento esa persona fue lastimada y no quisiera que nadie más volviera a lastimarle. Pero cuando nosotros mostramos nuestra debilidad delante de Dios, cuando nosotros nos mostramos delante de Dios como vasos de barro, ahí las cosas cambian. Porque Dios siempre va a mostrar su poder en la debilidad del ser humano. Mire, quiero que esta frase usted la memorice y la guarde en su corazón. Los débiles, la debilidad, siempre será un instrumento del poder de Dios. Se lo repito,
la debilidad, los débiles, siempre será un instrumento del poder de Dios. Dice en su palabra, de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Entonces, en el versículo 7, a través de su palabra, entendemos que debemos demostrarnos tan frágiles como somos delante de Dios. Y luego en el versículo 8, mire, cuando nosotros nos entregamos tal cual, cuando nosotros ponemos nuestra vida, nuestra confianza en Dios, mire lo que dice el versículo 8, dice que estamos atribulados en todo. Es decir, cuando nosotros entregamos a Dios y nos mostramos con Él tal cual como somos, dice la Biblia que aunque estemos atribulados en todo, dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Sabe? Cuando usted y yo ponemos nuestra confianza en Dios, cuando le entregamos a Él nuestras cargas, cuando dejamos de ser nosotros los que peleamos solos, sin Él, dice que podemos estar atribulados en todo, mas no angustiados. Y eso es algo que el mundo no te puede ofrecer. Cuando usted y yo ponemos nuestra confianza en Dios, usted y yo, mire, la tribulación es algo en lo que en cualquier momento cualquiera de nosotros podemos estar. A veces la gente piensa que una vida en Cristo es una vida sin ningún problema. A veces la gente piensa que el venir a la iglesia, bueno, pues va a tener una vida siempre de color de rosa, y no es así. Vivimos en el mundo y en el mundo hay dificultades, en el mundo hay crisis, en el mundo hay maldad, en el mundo hay enfermedad. Y todo eso en algún momento a nosotros nos puede perjudicar. Pero sabe, aun y cuando nosotros estemos en medio de la tribulación, Dios promete poner en nosotros la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, aún y cuando usted y yo podamos estar en alguna tribulación, ¿sabe? Dice la Biblia que si usted y yo confiamos en Él, si nos mostramos tal cual somos en Él, si mostramos nuestra debilidad en Él, aún y en medio de la tribulación, no habrá angustia. Dice que podemos estar en apuros, pero no desesperados. ¿Sabe? La Biblia nos dice que no debemos de afanarnos por el día de mañana. Y hay mucha gente que sigue con el afán. Porque sí, quizás para muchos hay situaciones que están pendientes. Quizás para muchos ven la situación tan difícil y no saben qué hacer. Pero la Biblia dice que aún y estando en apuros, usted y yo tenemos que recordar que tenemos un Dios que es el dueño del oro y de la plata y que siempre nos da lo necesario. Así que aún y cuando estemos necesitados, cuando estemos en apuros, jamás un hijo de Dios debe estar desesperado. Amén. Y bueno, dice que podemos estar perseguidos, pero no estamos desamparados. ¿Sabe? Conozco personas, conozco hijos de Dios que en algún momento han sido acusados injustamente, señalados injustamente. He conocido hijos de Dios que han tenido problemas muy fuertes de tipo legal. Y aunque la parte opositora tenga a los mejores abogados, aun y cuando la parte opositora de alguna manera, como se dice vulgarmente o como se dice coloquialmente, tenga el sartén por el mango, ¿sabe? Nosotros tenemos un Dios grande y poderoso, y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que aún y cuando la gente pueda perseguirte, tú no estás desamparado, porque hay alguien que ha prometido estar contigo hasta el último día de tu vida. Amén.
Y bueno, dice también la Biblia que podemos estar derribados, pero no destruidos. ¿Sabe? Dice la Biblia que el justo puede caer, pero Dios nos levanta. Y a lo mejor este pudiera ser no el mejor momento. Quizás este pudiera ser no la mejor temporada. Pero Dios con su amor y su misericordia te levanta todos los días, porque la Biblia dice que su misericordia es nueva cada mañana. Así que si el día de hoy has llegado a este lugar con alguna dificultad, con alguna tribulación, si el día de hoy has llegado aquí con alguna preocupación, hoy es el día en el que tú y yo tenemos que recordar que tenemos un Dios que está de nuestro lado y que aún y cuando estemos pasando por momentos de dificultad, Él ha prometido estar con nosotros, Él ha prometido levantarnos y ha prometido bendecirnos. Y ahí es cuando todos debemos de decir sí, amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Pues denle la gloria y la honra a nuestro Dios. ¿Sabe? Creo que fueron muchas las situaciones, acordándome de la película, que este hombre estuvo pues muchas dificultades por las que él pasó, pero él trató de usar todas esas dificultades a su favor y al final, bueno, eso le permitió salir adelante. Y creo que hoy Dios nos está hablando a toda la iglesia porque Él quiere esas situaciones por las que quizás no son las mejores y por las que muchos estamos viviendo o atravesando. Él quiere usar todo eso a nuestro favor. Y mire, yo recuerdo que hace 3 años, un 25 de agosto, se abrieron las puertas de este lugar para honrar, adorar y alabar el nombre de nuestro Señor. Hace 3 años las puertas de este lugar se abrieron ya como iglesia. Y bueno, recuerdo que éramos un número reducido de personas. Y al poquito tiempo, pues nos llega un comunicado de que teníamos que cerrar por la cuestión de la pandemia. Y bueno, pues eso de la pandemia a mucha gente nos afectó, a nosotros como iglesia y a todas las iglesias, pues eso era algo insólito, algo que nunca antes había sucedido, nunca una iglesia se había cerrado por circunstancias como esa. Pero bueno, pues ahora todas las iglesias estábamos con las puertas cerradas y pues fue algo que incluso provocó que muchas iglesias ya no volvieran a abrir más sus puertas, y creo que sí afectó mucho al pueblo de Dios. Fue un momento difícil, pero sabe, mire, en ese tiempo pues íbamos comenzando, no era mucha la gente que había aquí en la iglesia. Entonces recuerdo que al cabo de un tiempo nos llegó otro comunicado diciendo que ahora podíamos abrir, pero bueno, con muchas medidas de seguridad y que solamente al 30% de la capacidad del lugar. ¿Y qué creen? El 30% de la capacidad del lugar era, si acaso, las personas que se congregaban aquí. Entonces muchas iglesias no abrieron, pero nosotros sí. Y de alguna manera, aunque había restricciones, pues nosotros solamente cuidábamos mucho las medidas de seguridad, pero en cuanto a la gente, pues el 30% era la cantidad de personas que había aquí. Entonces, pues la gente empezó a venir, porque era una de las pocas iglesias que estaban abiertas. ¿Y qué creen? Cuando abrimos, antes de la pandemia, teníamos una sola reunión en domingo. Cuando recién abrimos por la pandemia, la gente empezó a venir y se llenó el lugar. Que dijimos, vamos a abrir una segunda reunión.
para cumplir con las medidas de seguridad. Y de repente ya estaba llena la primera reunión y también llena la segunda reunión. Y bueno, también en aquel tiempo nos llega un comunicado diciendo que los únicos días que teníamos permitidos abrir eran sábado, domingo y miércoles. Pero nosotros nada más abríamos el domingo. Entonces ahí nos dieron otra idea más. ¿Por qué? Porque mire, casualmente el productor, como en aquel tiempo trabajaba para una empresa, el único día que podía venir a grabar era el miércoles. Entonces él me dice, oye, pues si ya estamos grabando los miércoles y es uno de los días que te permiten abrir, ¿por qué no lo abrimos para que la gente venga? Y al poco tiempo ya no era una reunión en domingo, sino 2 en domingo y el miércoles también. Y se empezó a llenar el miércoles. Y de repente estaban llenas las 2 reuniones del domingo, la reunión del miércoles, y tuvimos que abrir una tercera reunión en domingo. Y es como hasta el día de hoy seguimos nosotros con las puertas abiertas, con 3 reuniones. Y ahí fue donde todos pudimos ver la gloria y el poder de Dios sobre este lugar. ¿Y en qué momento sucedió? ¿Cómo fue que se dio el crecimiento en este lugar? En un tiempo difícil, en un momento de tribulación, en un momento donde había una incertidumbre y donde todo el mundo estábamos pensando, ¿y qué va a pasar? Y sabes, fue en ese momento de dificultad donde pudimos ver el poder y la gloria de Dios. Y así como pasó en este lugar, así también sucederá en tu vida. ¿Alguien lo puede creer? ¿Alguien lo puede creer? Y mire, dice el versículo 16. Recuerde, estamos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, ahora versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. Y sabe, ahí es donde usted y yo debemos de saber que en los momentos de dificultad, en los momentos de tribulación, en los momentos de prueba, es donde tenemos que renovarnos. ¿Sabe? Antes de la pandemia, pues todos sabíamos que había una manera tradicional de poder adorar a Dios, y era pues tener que buscar una congregación los domingos. Pero en los tiempos de la pandemia, ¿qué cree? Todas las iglesias, si no la mayoría, empezamos a transmitir a través de las redes sociales. Y Dios usó ese tiempo para que muchos aquellos que no conocían la palabra de Dios, ahora la pudieran conocer a través de las redes sociales. Por mucho tiempo las redes sociales se estuvo utilizando solamente, para cosas que no edificaban a Dios. Pero ahora, en un momento difícil, Dios estaba usando las redes sociales para que su nombre fuera exaltado y dado a conocer hasta el último rincón del planeta. Antes la gente tenía que ir y buscar un lugar para adorar a Dios. Ahora cada hogar estaba adorando desde su casa el nombre del Señor. Fue en medio de una dificultad, fue en medio de la enfermedad, fue en medio de la crisis donde mucha gente buscó a Dios. Entonces Dios usó esos mismos momentos de dificultad para que la gente volviera a tener una relación con Él. Entonces se da cuenta que siempre son en los momentos más difíciles donde podemos ver el poder y la gloria de Dios. Ahora, esas dificultades por las que pasamos, obviamente nos van dejando sin fuerzas. Los problemas, las preocupaciones nos van mermando. Hacen que nuestra fe se debilite. Por eso aquí el apóstol Pablo dice, por tanto no desmayamos. No desmayamos. Dice, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, hay muchas personas que a causa de eso difícil que están viviendo, se han quedado sin fuerzas.
están desgastados. Y le digo algo, así llegué a los pies de Cristo. Recuerdo que muchos años atrás la gente me hablaba de Jesús, la gente quería compartirme el Evangelio, pero por muchos años, aún sabiendo que necesitaba ayuda, yo me hacía el fuerte. Y no fue sino hasta que busqué al Señor y dejé de hacerme el fuerte. Cuando me hice un vaso de barro frente a Él, cuando entonces su poder empezó a manifestarse en mi vida. Y aún y cuando llegué así, desgastado, sin fuerzas, fue ahí cuando el Señor empezó a renovarme. Fue ahí cuando el Señor empezó a usar su poder en mí. Pero eso no es exclusivo para alguien. Eso es algo que todos los que estamos aquí tenemos que vivir y tenemos que compartir. Todos aquellos que buscan a Dios con un corazón contrito y humillado, siempre eso utilizará el Señor para manifestar su poder y gloria. Así que yo quiero decirte algo, no sé cuál es la situación difícil por la que pudieras estar atravesando en este momento, pero déjame decirte algo, en medio de esa dificultad que estás viviendo, te lo aseguro porque aquí está escrito, en medio de esa dificultad, en medio de esa escasez, en medio de esa enfermedad, en medio de esa preocupación, Dios se va a glorificar. ¿Alguien lo puede creer? ¿Alguien lo puede creer? Dale un fuerte aplauso a Dios, dáselo fuerte. Entonces debemos de renovarnos todos los días. Y sabes, yo no sé si de pronto en medio de esa necesidad que tienes, le has preguntado al Señor, Dios, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Sabes? La única manera en la que tú y yo nos vamos a renovar es cuando dejamos de hacerle esa pregunta a Dios. En vez de, ¿por qué estoy pasando esto? Hoy tú y yo le vamos a preguntar al Señor, ¿qué hago con esto que estoy pasando? ¿Qué hago con esto? Porque cuando tú le preguntas al Señor, ¿qué hago con esto? Y Él te lo muestra, es cuando te vas a reinventar. Este hombre P.T. Barnum pudo haberse quedado, el circo pudo haber muerto en el momento en el que el teatro fue destruido. Pero en medio de esa calamidad decidió reinventarse. Ahora, yo no sé si él tenía a Cristo en su corazón o no, pero usted y yo lo tenemos. Y esa es la ventaja que tenemos. ¿Sabe? Yo no sé si quizás la dificultad que usted está pasando es porque se quedó sin un empleo. Y a lo mejor le ha preguntado, pero Señor, ¿por qué estoy sin empleo? ¿Por qué estoy así? Si yo creo en tu palabra, si yo te sirvo. Oye, ¿qué tal si Dios quiere hacer de usted un gran empresario? Él va a usar ese momento de dificultad para que te reinventes. ¿Sabe? El otro día estaba escuchando una historia y fue en medio de una catástrofe donde una familia, creo que fue así, donde una familia, uno de sus hijos tuvo unas quemaduras tremendas. Y no recuerdo si su hija, su hijo alcanzó a sobrevivir a esas quemaduras, pero fue de ahí que entonces ellos hicieron una fundación y ahora esa fundación ayuda a muchísimos niños en todo el país.
Es en medio de las dificultades, en medio de la calamidad, donde Dios nos ayuda a reinventarnos, donde Dios puede mostrar su gloria. Muchas cosas Dios las va a permitir. Y quizás Él está permitiendo en este momento que tú y yo estemos pasando ese momento tan difícil. ¿Sabe? Me acuerdo que por algún tiempo en una empresa donde yo trabajé estando soltero, era en ventas. Recuerdo que me tocaba, por mucho tiempo me tocó ser el primer lugar en ventas. Pero con el tiempo me fui dando cuenta de algo. Como estaba soltero, yo no tenía un horario para trabajar. Pues trabajaba los domingos, entre semana hasta muy noche. Mis compañeros no tenían esa oportunidad porque ellos tenían familia. Ellos a cierta hora tenían que irse a su casa. Yo estaba aprovechando esa etapa donde tenía más tiempo que ellos. Y bueno, eso me permitió trabajar más tiempo y obviamente vendía más que los demás. Lo que quiero decirte es que tú y yo debemos de aprovechar cada temporada de nuestra vida para reinventarnos. Hay cosas por las que tú y yo estamos pasando y tienen un propósito específico. Por alguna razón estás solo, por alguna razón te quedas sin empleo, por alguna razón estás viviendo lo que estás viviendo. Ahora lo importante es que tú y yo podamos entender qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros con este momento que estamos viviendo. Y si tú y yo en este momento buscamos a Dios con todo nuestro corazón, si le pedimos que su Espíritu Santo nos dé dirección, creo que será este momento un momento importante para que como iglesia nos reinventemos. Así que yo no sé cuál sea ese momento difícil. De lo que sí estoy seguro es que si tú lo crees, los momentos más importantes en tu vida están ahora frente a ti. ¿Lo puedes creer? Dale fuerte el aplauso al Señor. Pero dáselo fuerte, dáselo fuerte. Dice el versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Y mire cómo comienza ese versículo, dice, porque esta leve tribulación momentánea, quiere decir que lo que tú estás viviendo es temporal. Lo que tú estás viviendo no es para toda la vida, es temporal. Y si tú y yo estamos confiando en Dios, quiero decirte algo, yo no sé cuándo, pero en poco tiempo estarás viendo, no solamente tú, sino la gente que te rodea, estarán viendo la gloria de Dios sobre ti, porque esta leve tribulación en tu vida es momentánea. ¿Sabes? He visto en este caminar con Dios tantos testimonios. No puedo decirte que conozco el actuar de Dios porque no tenemos un Dios cuadrado. Dios nos sigue sorprendiendo todos los días. Pero lo que sí puedo decirte es que Dios en cada situación siempre tiene un propósito. Dios en cada situación siempre tiene un propósito. Y yo no sé cuánto tiempo te vaya a tocar caminar por el desierto. Yo sí recuerdo cuánto tiempo me tocó caminar. Y no fue un año ni dos. Fueron muchos años. Pero sabes, lo que estás viviendo es momentáneo. Un día ya no lo vas a vivir. Y un día todo esto que estás sintiendo, todo esto que estás pasando, ya no más lo vivirás. Y en esto que estás viviendo, y en esto que estás pasando,
un día te acordarás y le darás la gloria a Dios. Lo que estás viviendo es temporal. Y con esa actitud, con esa seguridad, tú y yo tenemos que vivir todos los días. Un día ya no más estarás enfermo, un día ya no más habrá pleitos en tu casa, un día ya no más estarás quebrado económicamente. Todo esto pasará. Lo importante es, Señor, ¿para qué estoy viviendo lo que estoy viviendo en este momento? Termina diciendo el versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, lo vuelve a repetir, pero las que no se ven son eternas. Y mire, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. ¿Cuáles son las cosas que se ven? Lo que estás viviendo. ¿Cuáles son las cosas que se ven? Bueno, pues los pleitos en mi casa, las discusiones con mis hijos, la dificultad económica. Y quizás estás viviendo todo eso en este momento. Pero si tú te pones a ver eso que estás viviendo, ¿qué crees? Lo más seguro es que eso vaya a debilitar tu fe. Lo más seguro es que eso te vaya a dejar sin fuerzas. Lo más seguro es que eso te vaya a tener preocupado la mayor parte del tiempo. Entonces aquí, aunque lo que estás viviendo está ahí y es real, Dios hoy nos dice que no debemos de mirar las cosas que se ven, sino las que no se ven. Sabes, a lo mejor la gente te pregunta, pero ¿cuándo Dios te va a levantar de ahí? ¿Por qué sigues estando enfermo? Eso es algo que la gente está viendo y eso es algo que tú mismo puedes ver. Pero y es cuando tú, en vez de poner tus ojos en la enfermedad, tú pones tus ojos en los que no se ve y tú dices, bueno, su palabra dice que por sus llagas yo he sido curado. Y aunque tú te sigas viendo enfermo, tú sabes en tu corazón y tienes la seguridad de que el Señor hace más de 2000 años, con ese sacrificio que hizo, ya te sanó. Y cuando tú pones tu mirada en eso, en lo que no estás viendo, ¿qué crees? Eso te permite tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso te permite tener una fe fortalecida. Y dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que cuando tienes fe, agradas a Dios. Y cuando tienes fe, tú tienes la seguridad de que eso que estás pensando, de que eso en lo que estás creyendo, va a suceder en tu vida. Así que deja de mirar las cosas que sí, ahí están. A lo mejor tus hijos no quieren saber nada de Dios. A lo mejor tu pareja sigue tomando y no deja la bebida. A lo mejor tus hijos siguen en rebeldía. A lo mejor cuando ves tus bolsillos te das cuenta que no hay nada. No pongas tus ojos en eso. Pon tus ojos en los que no se ven. Porque dice la Biblia, pues las cosas que se ven son temporales. Hey, eso que estás viviendo un día ya no va a estar. Solo te vas a quedar con todo ese tiempo de preocupación, de desgaste que estás viviendo. Hoy Dios te dice que las cosas que no se ven son eternas. Jesús mismo dice que todo pasará, mas su palabra no pasará. Es decir, sus promesas son eternas. Sus promesas son eternas. ¿Alguien puede decir amén? Dale fuerte el aplauso al Señor. Dáselo fuerte, fuerte, fuerte. Así que, iglesia, este es tiempo de reinventarse.
Y la única manera en la que tú y yo podemos reinventarnos, sea cual sea la situación que estemos viviendo, es cuando ponemos nuestra confianza en Jesús. Y dice la Biblia que para eso es importante creer. Así que cree, porque Jesús mismo dijo que al que cree, todo le es posible. Dios te bendiga.